Buenas tardes amigos, nos han pedido y mucho que realicemos este informe y en atención a los generosos que son con nosotros nuestros espectadores mexicanos, uno de los principales grupos del público del canal y el principal grupo de aportantes, hemos decidido hacerlo. Se trata de la trama del huachicolazo, que está haciendo a México arder, puesto que una guerra total estalló entre Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, quien al parecer entendió que para gobernar tendrá que deshacerse de una vez por todas de su padre político. Aunque debemos considerar que los verdaderos padres políticos de Sheinbaum fueron los directivos de la Fundación Rockefeller, que la becaron y le dieron, digamos, una puerta de entrada a la élite global, que la llevó incluso a redactar la Agenda 2030 en las Naciones Unidas. Menudo orgullo, ¿no? La agenda del subdesarrollo insostenible. El campo de batalla del conflicto que se cierne entre las dos cabezas de la Cuarta Transformación es el llamado huachicoleo o huachicol fiscal, el contrabando de combustible disfrazado de lubricante, una red mafiosa que involucra a empresarios, marinos, políticos, narcotraficantes y al entorno más íntimo del expresidente mexicano. Las cifras son realmente escandalosas. Durante el sexenio de López Obrador se introdujeron más de 18.000 millones de litros de combustible ilegal, con pérdidas que superan los 600.000 millones de pesos. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Vos no eras libertario? ¿No estás acaso a favor del contrabando? El problema, amigos, es que en este caso los criminales son los propios funcionarios del Estado. Este 2025, Sheinbaum puso en marcha la Operación Cortafuegos, una estrategia diseñada en verdad por Washington para frenar el contrabando de hidrocarburos, pero también para cortar el flujo de armas que desde Texas regresan a México en las mismas rutas del combustible robado. Rifles, visores térmicos, municiones, todo acaba en manos del cártel Jalisco Nueva Generación, la banda criminal mejor armada del continente y por supuesto, como ven, nutrida por los Estados Unidos. En ella encuentran el pretexto para meter las narices en México una vez más. Pero el mayor escándalo de todo esto es el que ocurrió en el corazón de esta red, donde estallaron y se hicieron trizas tres nombres impactantes: Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán, los hijos del presidente. En mayo de este año, los tribunales de Zacatecas y Tabasco recibieron amparos presentados en su nombre, buscando protección ante una posible orden de arresto por el robo de hidrocarburos. Ellos lo niegan, pero los documentos judiciales son contundentes. En otras palabras, los hijos del presidente temen terminar presos. Y hacen bien en temer, primero, por los crímenes a los que pueden estar ligados, que incluyen vínculos con el narco y una cadena de asesinatos a sangre fría que atañe a empresarios, marinos y funcionarios. Segundo, porque verlos tras las rejas sería una victoria colosal para Claudia Sheinbaum, cuya ambición siempre ha sido tan clara como peligrosa: enterrar al obradorismo sin romper con su sombra. Sheinbaum llegó allí con los votos de López Obrador, pero altísimos funcionarios del gobierno de López Obrador me confirmaron literalmente cuando realicé mi biografía sobre Sheinbaum que la temían como su peor enemiga. ¿Ha llegado el momento en el que les dé la razón? Es lo que me pregunto desde que comencé a leer las muy interesantes crónicas de Código Magenta sobre este tema. El gobierno de Claudia acaba de presentar un informe demoledor, donde figuran funcionarios, empresarios y operadores políticos que, si se tira del hilo, están todos vinculados a los hijos de López. No obstante, frente a las cámaras, Sheinbaum lo suaviza todo. Baja el tono, levanta la mirada y dice con esa serenidad impostada que una coach le enseñó a replicar, a copiar del cacique tabasqueño: el presidente es un hombre honesto y siempre lo será. Pura politiquería. Veámoslo. Sucedió en marzo. ¿Qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro. Y eso lo sabe el pueblo de México. Y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso. Pero que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a fondo de quiénes más estuvieron involucrados. ¿Cuántas empresas? El diputado del PAN, Federico Dorin, denunció ante la Fiscalía General de la República a Andrés Manuel López Beltrán por huachicol y otros delitos. Pura politiquería.
Eso es lo que le quería preguntar. Pura politiquería. De esto no, pero no sería necesario que se investigara también. Bueno, pues eso lo verá la fiscalía, a mí no nos corresponde a nosotros. Pero es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción, quien hace la denuncia. Usted mencionaba... Y un día les platico, porque yo fui jefa de gobierno. Ella es ingeniera química de una familia muy acaudalada de judíos rusos del Partido Comunista. Su abuelo traicionó a su hermano para quedarse en el país. El abuelo de Claudia. Eran los dos espías rusos que ingresaron a México en los años 30, coincidentemente cuando el español Ramón Mercader, por encargo de Stalin, asesina a martillazos a Trotsky, que se acostaba continuamente con Frida Kahlo, ¿no? Porque ya saben que Diego de Rivera no era un varón deconstruido, ni Frida Pobre era tampoco una feminista como la pintan. Todo esto, bueno, documental de Claudia Sheinbaum, para quien quiera entender sus orígenes, el único que hay. Claudia es una química fresita, mexicana de capitalina, judía étnicamente, atea, comunista, que pasó por Berkeley, que no pisó ninguna de las manifestaciones multitudinarias que hacía López Obrador con los lúmpenes a los que movilizaba. Tenemos dos documentales muy completos sobre Claudia Sheinbaum, que son una radiografía de esta mujer. Esta mujer literalmente tuvo que tomar clases de coaching con fonoaudiólogos para imitar el ritmo pausado y aletargado de hablar de AMLO, para transmitir algún tipo de vínculo de familiaridad, siendo López Obrador una figura completamente distinta, un caudillo provincial formado en el PRI, un hombre que mató a su hermano de un tiro, ¿no? Y que supo de cuestiones de bajas raleas y de manifestaciones y demás desde muy joven. Claudia estaba al lado de la gente que entregaba a los manifestantes. De hecho, sus padres fueron señalados por eso en los años 60, por ser entregadores, ¿no? A la policía secreta del PRI, de sus compañeros izquierdistas, para acomodarse, para tener... Bueno, ella es una mujer muy rica, además. A ver, son personajes que están destinados al enfrentamiento. Es una historia, una telenovela que creo que todos intuimos sobre cómo termina. Pero bueno, vamos a sumergirnos en este escándalo de corrupción, que es una red que conecta directamente a los hijos del presidente con contrabandistas, con almirantes que toman martinis con sus amantes en los barcos de la Marina Mexicana, donde cargan droga, porque también está el narco. Bueno, una trama donde hay testigos que aparecen muertos, donde explosiones se cobran la vida de cientos de civiles y donde la línea entre el Estado y el crimen organizado no existe. No hay división, no hay frontera, son una sola cosa. Este caso tiene hoy a López Obrador silencioso en la cuerda floja y a todo su legado también pendiendo de un hilo. Corría el mes de noviembre de 2024, no hace ni siquiera un año. El contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar, vestido de un blanco impecable, conducía su camioneta roja Jeep por el centro de Manzanillo, Colima, con la inquietud que tienen los hombres que han visto demasiado. En el parabrisas, la luz rebosante del Océano Pacífico rebotaba como un espejismo. Nadie lo sabía, pero aquel día, Guerrero Alcántar moriría. Dos sicarios en motocicleta lo interceptaron en una esquina. Los cargadores se vaciaron en segundos y el cuerpo acribillado del marino quedó inclinado sobre el volante, con el rostro vuelto hacia el mar. Un mar que en México siempre termina devolviendo los secretos. Al principio se dijo que había sido un ajuste por drogas, un crimen más en el puerto donde China se encuentra con América Latina. Pero las primeras filtraciones hablaban de algo todavía más grave. Guerrero Alcántar se había metido con los hombres más peligrosos del país, el gobierno de Morena. Unos días atrás se había atrevido a denunciar una red de contrabando de combustible instalada dentro de la Secretaría de Marina, señalando en el centro de esta mafia a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del entonces secretario Rafael Ojeda Durán. Ellos controlaban las aduanas, los permisos, los ascensos y el paso del huachicol de alto nivel, reenvasado bajo sellos oficiales. ¿Cuál fue el problema? Que Guerrero lo había puesto por escrito en una carta enviada en junio al propio Ojeda Durán. El documento, aseguran, fue leído con ceño fruncido, pero luego lo guardaron para siempre en el cajón. Aún así, Guerrero tenía la conciencia tranquila. Tras enviar el informe, se reunió con su nuevo superior, el almirante Raimundo Morales, y entonces se desahogó con franqueza. No se trata de unos cuantos marinos, es una empresa entera adentro del Estado. Están moviendo millones de dólares en combustible robado. Se roban el combustible en barcos donde dicen llevar minerales
Morales. Morales le dijo: güero, cálmate, prudencia. Lo sé, Fernando, pero estás tocando intereses muy arriba. Cuídate. Días después, Guerrero se pidió vacaciones. Avisó que viajaría a Manzanillo y a Mazatlán. Lo que no sabía era que ya le estaban siguiendo el paso. Cuando lo mataron, y eso que era un oficial experimentado, la orden fue muy clara: que parezca un crimen del narco. Semanas atrás, habían asesinado a Magalí Navarramos, empleada de la Fiscalía en Colima, que investigaba el mismo caso. Pero amigos, la tragedia que acabo de narrar no es una historia de mafiosos de poca monta, al estilo de Buenos Muchachos de Scorsese. No, es una mafia que viene de mucho más arriba, de muy arriba, del mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Mucho antes de llegar al poder, AMLO ya había aprendido a hablar el idioma del crimen. En 2006, recaudó dinero del cártel de los Beltrán Leiva, según confesiones bajo juramento que realizó ante la DEA el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Fueron $500.000 para el entonces candidato del pueblo Río Balsas, además de proveer de autobús con simpatizantes morenistas muy bien atendidos y un show de música tropical con el grupo Arrolladora Banda Limón. Ya en 2018, poco antes de su victoria presidencial, otros emisarios de López Obrador se reunieron con el Mayo Zambada, alto líder del cártel de Sinaloa. Todo en medio de rumores de que los cárteles tenían videos comprometedores de los hijos del político recibiendo plata del narco. Les recomiendo al respecto nuestro documental sobre López Obrador. Y sigo. Mientras tejía pactos con el crimen organizado, Andrés Manuel sellaba otro acuerdo, igual de silencioso, con una mafia distinta, el poder financiero internacional. En los ascensores de acero de JP Morgan Chase, entre retratos discretos de los Rockefeller y el eco húmedo del río Hudson, los banqueros lo escuchaban en silencio. Obrador les habló de soberanía, de recuperar la energía para el pueblo, miren ustedes. Pero al final les vendió lo que había ido a defender: Pemex, el negro corazón de la 4T. La empresa se la repartieron literalmente como una pizza. JP Morgan y los Rockefeller se quedaron con la reestructuración de la deuda, un negocio suculentísimo, mayor que la propia producción de Pemex. Chevron, la firma petrolera de los Rockefeller, se quedó con las aguas profundas del Golfo. ¿Cómo no le iban a poner a Claudia de sucesora? Y los viejos magnates brindaron en una cena sin discursos, sutil, donde comieron salmón bajo los vitrales de un salón privado en Manhattan. Allí, entre copas de vino tinto y risas en inglés, Susan Seagal, la sacerdotisa del lobby norteamericano para América Latina, el Council of Americas, presentó a su invitada de honor, Claudia Sheinbaum, que ya entonces era la heredera ungida. Pero la pregunta es, ¿ungida por quién? Creo que queda claro por quién. Recordemos que la ex becaria de la Fundación Rockefeller firmó con AMLO aquel pacto de 2018 bajo la promesa de modernizar Pemex, aunque no tenían nada que ver. Ya la querían como garante. Lo que vino después fue un retroceso a la edad de las cavernas, al menos para los millones de ciudadanos que se quedaron sin combustible. Ocurría que AMLO había heredado de Peña Nieto un antiguo problema. El contrabando de hidrocarburos de Pemex es prácticamente una tradición, hay que decirlo. Así que con un cinismo pasmoso, Lópezito anunció en 2019 su propia cruzada, la guerra contra el huachicol. Y digo cinismo porque mientras tanto decía cosas como estas. Veámoslo. Los hechos ilícitos. Esto no es un asunto policíaco, militar. No se resuelve con medidas coercitivas. Por eso se agravó la situación en el país, porque se optó por la confrontación. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto, que si se ha llegado a estos extremos, a estas prácticas, es porque se le abandonó por completo. Bueno, ya lo escucharon. En menos de una semana, los camiones del ejército rodearon los ductos, los helicópteros militares surcaron los campos petrolíferos y la vieja empresa civil se transformó en un auténtico cuartel. ¿Creían que eso iba a dignificar? Bueno, copiadito
del modelo de militarización chavista o del cubano. 73 instalaciones quedaron bajo control directo de los militares, obviamente no formados para gestionar una empresa. 15.000 cámaras de vigilancia se cirnieron en distintos puntos del país y 100.000 policías pasaron a depender de la Sedena en la recién fundada Guardia Nacional. A cambio, el ejército recibió su recompensa, un aumento presupuestario del 15%, nuevos equipamientos y la promesa de contratos en construcción, transporte y energía. Formidables negocios. En otras palabras, el Estado civil se rendía oficialmente ante su brazo armado, pero el combustible no fluía con la misma liquidez que las órdenes. Y cuando AMLO ordenó cerrar las válvulas para ver quién se cansaba primero, 8 estados se quedaron sin gasolina. Una tragedia económica. En las avenidas, los coches dormían en fila durante días y noches, y en las rancherías nacía un nuevo mercado negro, los huachicoleros, que ofrecían litros robados en tambos oxidados. Los campesinos llenaban así sus garrafones y los soldados miraban desde lejos, quizás con un pesito en el bolsillo, naturalmente. Hasta que una tarde, la pobreza y la negligencia se cruzaron en el punto exacto de esta historia. Todo esto ocurrió en Tlahuelipán, Hidalgo. Eran las 6 de la tarde y el aire ardía con un resplandor extraño. De un ducto herido brotaba un chorro de gasolina, una lluvia dorada cayendo sobre la tierra resaca. Durante horas nadie cerraría el flujo, que había sido reabierto sin taponamiento ni pruebas de presión. Entonces la noticia corrió por redes sociales. ¡Están regalando gasolina! Cientos creyeron el rumor y comenzaron a agruparse y a llegar desde pueblos vecinos. Eran más de 800 personas, una auténtica turba desesperada. Agricultores, madres, adolescentes, todos mojándose las manos en aquel oro negro y líquido que olía a alivio y esperanza. «Hoy sí dormimos tranquilos», dijo una mujer, riéndose. ¿Qué ocurrió exactamente? Algunos dicen que un joven encendió un cigarro por error, otros que un saboteador sanguinario abrió su mechero. El caso es que una chispa, pequeña e invisible, bastó para encender su mundo, para cegar sus vidas. La explosión fue un rugido de metal y de fuego. Miles de litros de gasolina se consumieron en segundos. El olor del combustible se mezcló con el de la carne humana chamuscada, subiendo hacia el cielo ennegrecido, con columnas que parecían alientos del demonio. Las cifras finales son escalofriantes. 138 muertos, 138 personas que perdieron la vida para siempre, 138 familias que perdieron un miembro, mientras, y a lo lejos, los soldados de la Guardia Nacional miraban impotentes o indiferentes. Después se supo que la toma clandestina llevaba meses activa y que pese a las advertencias del alcalde local, nadie la había clausurado. Adelante. El pinchar un ducto implica mucho riesgo. Decirle a la gente que no se arriesgue, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Aquella noche desde el Palacio Nacional, el presidente habló con tono sereno y lloró ante las cámaras. Pero mientras los muertos se apilaban en las morgues de Hidalgo, el huachicoleo, lejos de extinguirse, encontraba nuevos caminos. En 2022, México anunció con orgullo la compra de la refinería Deer Park en Texas. Una planta vieja, oxidada y para colmo en territorio extranjero. Mexicanos invirtiendo dinero robado de los contribuyentes en Estados Unidos. Bueno, ese era el símbolo de la soberanía energética. El precio fue una deuda del doble de su valor y una negociación ruinosa cerrada en las mismísimas oficinas de JP Morgan, que apenas 2 años antes había rescatado a Pemex de la quiebra. Todo queda en familia, ¿verdad? Así. Negocio cerrado. El caso es que a partir de Deer Park, el huachicol creció a niveles sin precedentes. Para 2023, las rutas del contrabando ya estaban trazadas. Los mismos buques que zarpaban de Houston llegaban una y otra vez a los puertos de Altamira y Ensenada con millones de litros de gasolina refinada, ocultos bajo la etiqueta de aditivos o lubricantes. También las empresas eran siempre las mismas. Grupos vinculados a Icon Midstream
Gulfstream LLC, Mefra Fletes, compañías de transporte ligadas a la familia Jensen en Estados Unidos y buques como el North Supreme y el Challenge Procyon. Tranquilos que ya les hablaremos de cada uno porque acá hay más historias que en las novelas de piratería de Emilio Salgari. ¿Les gustaba Sandokan? Por ahí va, Los Tigres de Montprasem, versión mexicana. A su vez, todo esto era coordinado por una red de marinos de alto rango, funcionarios de aduanas, pero sobre todo por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Secretaría de Marina, que tal y como te contamos, eran sobrinos del entonces secretario Rafael Ojeda Durán. Ellos decidían los ascensos, los permisos y los destinos. Pero el dinero no se quedaba en los muelles, subía por los despachos, cruzaba ministerios y terminaba como una suerte de río subterráneo alimentando los jardines del poder. Y en la cima de esa cadena brillaba una familia que parecía intocable durante años. Andrés Manuel López Obrador se presentó ante México como el austero presidente de los pobres, como el abuelito campirano que dormía poco, que comía sano y que no tenía ni siquiera un pesito de más en la billetera, en la cartera. Antes de asumir la presidencia, se deshizo de sus bienes. Si era pero que como un cristiano primitivo, pobre, dejó sus propiedades a nombre de su esposa y de sus descendientes. Renunció al avión, a la residencia tradicional del presidente. Era un santo despojado. Pero claro, si la riqueza ya no era para el goce del padre, sí lo era para los hijos pródigos. Y vaya que eran prodigiosamente generosos los recursos que se robaron a los mexicanos. Entre yates, fiestas, ropa de marca y modelos de alta costura, los herederos del presidente del pueblo viven como si el socialismo fuera una gran excusa para la Dolce Vita, algo que entienden perfectamente, por ejemplo, Nicolás Maduro Jr., de quien hace poco sacamos un documental, y los otros oligarquitas del bolivarianismo venezolano. Recomiendo el documental de Maduro Jr. El rancho La Chingada, ubicado en Chiapas, quedó a salvo bajo el nombre de Gonzalo López Beltrán, Obi para los amigos. Un terreno de más de 13.000 metros cuadrados, valuado en más de 1 millón de euros, que es un auténtico Edén tropical. Hamacas entre los almendros, árboles centenarios y un aire mesopotámico, babilónico, bíblico. Allí AMLO pasaría largas jornadas de retiro espiritual hoy por hoy, rodeado de silencio y de historia. Luego está Andrés Manuel Jr., alias Andy, quien se hizo célebre por lucir unas zapatillas Louis Vuitton de 500 euros en un meeting de su padre sobre la pobreza. En su página de Facebook aparecía en clubes privados de Nueva York, rodeado de copas, luces y mujeres, aunque luego todo lo borró apresuradamente. Su hermano José Ramón, en cambio, prefirió un lujo más discreto a la europea. Por tanto, fue fotografiado en el Hotel Villamagna de Madrid, donde una habitación cuesta más que un salario mínimo mensual, y allí desayunaba con serenidad y elegancia. Y estamos hablando de un salario mínimo español. Miren. Vasco, de niños nos tocó pues sufrir. Mi papá fundó la oposición. No somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. No creemos en el nepotismo. Creemos que es una lacra más de este sistema. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. No creemos en el nepotismo. Tiene que cambiar también la forma de ver a los personajes en el poder, no como el intocable, no como el que trae los 100 guaruras, sino pues como alguien común y corriente, porque de eso se debería de tratar, ¿no? Ver a los personajes en el poder como iguales, porque todos somos iguales. En el consejo que yo he dado a mis hijos, a quienes quiero tanto, ¿no? En las pláticas circulares, en los diálogos circulares con Beatriz, con los seres queridos, siempre procuro recomendarles que nos alejemos lo más que se pueda de lo material, que nos alejemos lo más que se pueda de lo material. Pero está para el premio Oscar. La verdad está para el Oscar. Si los escándalos del lujo ya los habían puesto en la mira, lo que vino después fue mucho peor, la sombra del huachicoleo.
Sí, aquel negocio subrepticio y subterráneo que el padre juró erradicar, pero que ahora directamente roza las manos con las venas que llevan su propia sangre. En mayo de este año, 2025, los tribunales de Zacatecas y Tabasco comenzaron a recibir amparos misteriosos, presentados con prisa y bajo total discreción. Los nombres hablaban por sí solos: Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán. Los documentos pedían protección ante una posible orden de aprehensión por tráfico de hidrocarburos, una medida que les impediría ser detenidos sin orden judicial. Morena lo negó todo, y los muchachos, visiblemente nerviosos, se apresuraron a denunciarlo como montaje. Dijeron que los papeles eran falsos, que alguien había usurpado sus nombres. Pero los jueces amigos confirmaron lo contrario. Las solicitudes existían, firmadas de su puño y letra, selladas y numeradas. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo. A partir de ahí los periodistas comenzaron a tirar de la soga, y lo que hallaron al final fue realmente explosivo. Dentro de los amparos, los nombres de los López Beltrán aparecían junto a una sensible agenda de caballeros, todos ellos investigados por el contrabando de combustible, entre ellos los polémicos hermanos Farías Laguna, el militar retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias el Capitán Sol, acusado de coordinar la logística de los buques, y Roberto Blanco Cantú, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. Y presten atención a este último, puesto que sus andanzas ponen a esta trama todavía más densa y oscura. Lo llaman el señor de los buques. En los pasillos de la Secretaría de Seguridad, su nombre circula con un respeto envenenado, como si se hablara de un magnate o de un mito. En marzo pasado, organizó una fiesta en Miami, un jolgorio total, luces violetas, champaña servida en copas altas, y el grupo colombiano Piso 21 tocando enfrente de una audiencia de trajes de lino y relojes suizos. En las fotos, sonríe con el aplomo de quien se sabe intocable. Su nombre real es Roberto Blanco Cantú, pero en el bajo mundo lo llaman Roberto Brown. Desde el piso 50 de la Torre Metropolitan, en San Pedro Garza García, Brown gobierna su imperio. Mefra Fletes, una empresa que en los papeles transporta hidrocarburos, pero que de acuerdo a la Fiscalía Mexicana es la columna vertebral de una red que movió de forma ilegal y clandestina los más de 18 millones de litros de combustible en los puertos de Ensenada, en Baja California, Tamaulipas. Los tanques descargan en la noche, bajo las luces frías del puerto, mientras un ejército de choferes y contadores blanquea los números. En ese corredor invisible, de Jalisco a Tamaulipas, viaja el dinero que luego se convierte en algo mucho más letal. Armas de guerra, rifles Barrett, fusiles M4, visores térmicos, municiones y drones armados, todo intercambiado por las mieles del huachicoleo, y cuyo destino no es otro que financiar la guerra del cártel Jalisco Nueva Generación, tanto en Michoacán como en el Bajío. Uno de los operadores clave se llama César Morfín, alias El Primito, viejo operador del cártel del Golfo. Él tejió una alianza con Jalisco. Según la FinCEN estadounidense, ambos grupos crearon una red financiera binacional para lavar cientos de millones de dólares mediante firmas de transporte falsas y, por supuesto, redes de distribución de combustible. Entre estas empresas figura, por supuesto, Mefra Fletes. A su vez, Rigoberto Brown, hermano de Roberto, fue detenido por el FBI, acusado de extorsionar aduanas en nombre del legendario Ociel Cárdenas Guillén, el ex líder del cártel del Golfo. Es que todo, al final, converge en un mismo punto: las aduanas mexicanas. Un territorio que hasta el día de hoy sigue bajo la sombra de gente cercana a los herederos del expresidente. Pero las pruebas, amigos, no terminan allí. Entre nuevas revelaciones, surgió que a finales de 2021, una reunión secreta fue celebrada en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Aquella velada, detrás de las cortinas cerradas de un departamento del piso 15, las luces del Paseo de la Reforma se reflejaban en los vasos de whisky y la música sonaba baja. Los invitados, escogidos a dedo, Gonzalo Bobby López Beltrán, el hijo más reservado de López Obrador, había reunido a sus hombres de confianza. Estaban Amílcar Olán, empresario tabasqueño y amigo de la familia, señalado por beneficiarse con
con contratos del Tren Maya, Arnold Rojas, operador logístico con ramificaciones empresariales en el Golfo, y Manuel Roberto Farías Laguna, de quien mucho hemos dicho ya. Aquella noche no se habló de política sino de petróleo, de rutas, de permisos, de sociedades, pero sobre todo de cómo convertir el robo de combustible en una empresa rentable y blindada. Farías pondría a los puertos, los contactos en la marina, los permisos gubernamentales. Bobby aportaría la cobertura política, protegido por su papel honorífico en la supervisión del tren interoceánico, la obra insignia que prometía conectar el Pacífico con el Golfo a través de Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz. Olan, el amigo de siempre, movería los contratos para las empresas que harían pasar la gasolina robada por aditivos industriales. Entre copas y promesas se selló el trato, y aquella noche la frontera entre el Estado y el crimen se borró para siempre. Pero amigos, a estas alturas se darán cuenta que un engranaje tan complejo necesita un corazón, y ese corazón tenía nombre: Sergio Carmona Angulo. Lo llamaban el rey del huachicol, y no era una exageración. Carmona era un hombre que levitaba entre dos mundos. Podía aparecer en una cena con 7 gobernadores y horas después en un depósito desvencijado. Podía reunirse con emisarios del cártel del Golfo o del cártel del Noreste. Podía tocar el piano, literalmente, en jornadas benéficas, en fundaciones progres de alta sociedad. Semejante carácter camaleónico lo llevó a financiar las campañas de al menos 9 gobernadores morenistas, e incluso aportó recursos a la campaña presidencial de 2018, incluidos 120 millones de pesos en la candidatura de Américo Villarreal, en Tamaulipas. Todo esto, por supuesto, a cambio de jugosos contratos públicos a futuro, que vaya que los cosechó. Su acceso al círculo de Morena había sido posible gracias a José Ramón Gómez Leal, JR, actual senador izquierdista y cuñado de los López Beltrán. De hecho, 3 testigos aseguraron que Carmona visitó el Palacio Nacional en multitud de ocasiones, e inclusive circularon fotografías que así lo prueban. Una imagen difusa mostraba su silueta frente al escudo nacional. En una conversación citada por el periodista Eddie Pintor, su amigo y confidente, el rey del huachicol lo dijo sin ruborizarse: mi trabajo es hacer que le vaya bien a mis amigos, a eso me dedico. Pero ocurrió un día en que el hombre que había hecho del contrabando un ministerio paralelo comenzó a tener miedo. A finales de 2021 hizo contacto con la DEA, revelando información sensible. Compadre, traigo muchos peros, tengo mucho miedo, siento que algo malo va a pasar, le dijo a Pintor. Su profecía no tardó en cumplirse. El 22 de noviembre de 2021, a las 17:15 horas, Sergio entró a una barbería en San Pedro Garza García, uno de los municipios más vigilados de México. Llegó con su escolta y pidió un corte express. Pero antes de que el barbero encendiera la máquina, un hombre se le acercó por detrás y le disparó 2 veces en la cabeza. Carmona cayó de rodillas. Los espejos reflejaron entonces su cuerpo inmóvil, mientras en la radio sonaba todavía una canción norteña. Las autoridades hablaron de un robo, pero nadie lo creyó. Para entonces, Carmona ya no era un abierto informante de la DEA, y en sus llamadas decía que los gringos lo estaban entrevistando y que estaba contando muchas cosas. Algunos dicen que lo mataron por hablar, otros porque su información valía más viva que muerta. Sea como sea, la ejecución de Sergio Carmona no fue solo el final del rey del huachicol, sino el inicio de una guerra sucesoria, la guerra por el trono vacante. El 13 de mayo de 2024, en el lujoso barrio de Polanco, apareció el cuerpo inerte de Carlos Narváez Romero, un alto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas, sobrino del entonces director de Pemex y amigo personal de Andy López Beltrán, el hijo de AMLO. Tenía todas las credenciales necesarias para ser un intocable. No obstante, lo ejecutaron a tan solo 2 semanas de la elección presidencial. Luego, el 26 de abril de este 2025, un vehículo se salió del camino sobre la carretera de Guadalajara a Colima y ardió al pie de un barranco. El sol caía como plomo entre los restos, donde la Guardia Nacional encontró un cuerpo calcinado de un empresario discreto, prácticamente invisible, el menudo Ángel Arnoldo Ramírez Salinas. Pocos sabían quién era. En los medios su nombre pasó desapercibido, pero en los círculos de poder de Tamaulipas se pronunciaba con una mezcla de respeto y miedo. Era el nuevo Carmona, dijo un informante del CISEN. No, esto es mucho peor,
respondió otro. Las pruebas confirmaron el vínculo. Ramírez compartía domicilio con Esmeralda McDonald, cuñada de Sergio Carmona, calle 9, número 590, interior Puerta B. Desde esa dirección operaba Grupo Industrial Permart Sociedad Anónima, empresa fachada fundada por Carmona en 2011, a través de la cual se triangulaban contratos millonarios con dependencias federales, mientras la gasolina robada se blanqueaba camino a campañas de Morena. Asesores publicitarios de Podemos, por ejemplo, los españoles, financiados directamente por dinero robado a los mexicanos. ¿Vieron? Así se ecologiza México, ¿no? Robándole el petróleo a la gente para venderlo y pagar asesores extranjeros. Fuentes del gobierno aseguran que, el día de su muerte, Ramírez había pactado una reunión con un capo del crimen organizado. Nunca llegó. Su coche ardió antes de tiempo. Con él se quemaron los secretos de una red que deja una estela de cadáveres a su paso. En fin, amigos, los datos son muy elocuentes. A estas alturas, la información se defiende a sí misma. Sergio Carmona, Carlos Narváez Romero y Ángel Arnoldo Ramírez Salinas. Sus nombres se suman a una lista negra junto a otros, como Julio Almanza, Gerardo Vázquez Barrera y Daniel Flores. ¿Qué tienen en común todos ellos? Primero, que sabían demasiado sobre la operación del huachicol fiscal en México. Segundo, que todos terminaron muertos, desaparecidos o accidentados. En los cafés de Polanco aún se murmura sobre ellos como si fueran fantasmas. Un camarero jura haber servido un café a Carmona días después de su asesinato. Otro dice haber visto a Ramírez Salinas acompañado por una mujer con uniforme militar en medio de las carreteras. Pero todos coinciden en lo mismo: el dinero no desapareció, solo cambió de manos. Y en ese silencio cómplice flota una pregunta que nadie puede responder con certeza: ¿quién heredó realmente la mafia del rey del huachicol? Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado un informe sobre el huachicol fiscal, detallando sus ramificaciones con el cártel del Golfo y el Jalisco Nueva Generación. En aquel documento aparecía un nombre casi desconocido en México: la familia Jensen, un clan de empresarios radicados en el siempre sospechoso estado de Utah, dedicados en apariencia a la importación de aceites industriales y lubricantes. En realidad, sus compañías funcionaban como pantallas para lavar millones de dólares del combustible robado. Los Jensen fueron arrestados hace pocas semanas en una operación conjunta entre la DEA y el FinCEN. A ello se sumó una ola de sanciones contra el Primito y el decomiso de los buques vinculados a Roberto Blanco Cantú. En otras palabras, los alfiles de los hijos de López Obrador empiezan a caer uno tras otro como fichas de dominó. Quizás sea solo una cuestión de tiempo para que la ola los arrastre también a ellos. Todo esto en el contexto de Estados Unidos y Rubio clamando porque entreguen a los narcocriminales, lo que incluye a los López Obrador. Si alguien sonrió con todo esto fue cínicamente, aunque nerviosa, Sheinbaum. Está ante su oportunidad dorada: tomar una distancia decisiva del obradorismo, enterrarlo para que no la boicotee, quedarse con su legado y posicionar su liderazgo en las internas, siendo que Morena va camino a convertirse en la nueva dictadura perfecta y el partido único. También sonríe el siniestro Omar García Harfuch, su cuestionable secretario de Seguridad Ciudadana, quien también se prepara y se alista para convertirse en sucesor en el año 2030. Recordemos que Harfuch forjó su ascenso ayudando al crimen organizado, combatiendo al crimen organizado, y así sobrevivió un misterioso atentado del cártel Jalisco Nueva Generación en 2020. 414 disparos y ni una bala lo rozó. Está, pero mejor que Schwarzenegger para Terminator. Muy extraño. Sea como sea, tanto Harfuch como Sheinbaum saben que no pueden gobernar sin romper con sus viejas lealtades. Y si lo logran, el costo político será bastante alto, aunque el premio mayor: poner fin definitivamente al apellido López Obrador en la historia de México y reescribir de nuevo, a su piacer, las reglas del poder. Amigos, los invito a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz. Gracias a todos los que contribuyen. $3, $5, $20, $100 por mes. Este trabajo es posible. Muchísima gente nos ayuda desde México. También recibimos aportes vía Bitcoin y a través de Mercado Pago si están en la Argentina. En la descripción y en el comentario fijado están los enlaces. Desde ya agradecido por su atención y nos vemos la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago.
Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.